En esta formación vamos a conocer acerca de lo que son los espacios confinados. Toda la información que aquí se presenta es una síntesis del material de estudio de la formación CISO respectiva y es un apoyo visual y audible previa a la realización de la evaluación misma. Se recomienda que se comunique con su supervisor CISO para que le facilite los materiales de estudio, los lea detenidamente para poder comprender mucho mejor esta presentación y proceder a la evaluación y obtener así una calificación mínima del 75% para poder aprobarla. ¿Qué vamos a aprender en esta formación? Conceptos y definiciones en torno a los espacios confinados, la jerarquía de control aplicada, la identificación de los espacios confinados en las plantas de Argos, cuáles son las reglas en un espacio confinado, cuáles son los riesgos existentes, qué son las atmósferas peligrosas en un espacio confinado y cuál es el monitoreo de estas, cuáles son los requisitos del personal que puede ingresar a los espacios confinados y qué documentación necesita para el ingreso. Comenzamos definiendo lo que es un espacio confinado. Vamos a considerar que un espacio confinado es cualquier espacio cerrado o semicerrado cuyos puntos de acceso o salida son limitados. Es decir, que hay dificultad para entrar y para salir. No son considerados como lugares en los que deba haber personas de manera continua, ya que presentan riesgos potenciales que veremos más adelante. La Agencia para la Seguridad y la Salud Ocupacional de los Estados Unidos, por sus siglas OSHA, define un espacio confinado como un espacio que exhibe ambas de las siguientes condiciones. La ventilación existente no extrae los contaminantes peligrosos del aire o el aire deficiente de oxígeno existe o que podría existir o llegar a desarrollarse. Y el acceso o salida inmediata para sacar a un empleado súbitamente inhabilitado es difícil debido a la ubicación o las dimensiones de las aberturas que tenga éste. La jerarquía de control utilizada o manejada en los espacios confinados, pues la eliminación consiste en lo que es eliminar completamente la necesidad de ingresar a un espacio confinado. Un ejemplo es la implementación de un rack aéreo para el cableado eléctrico, de modo que éste no esté de manera subterránea, sino que de manera más accesible, y así evitar ingresar a un espacio confinado que pueda provocar un daño corporal de inmediato o a futuro a los trabajadores. La sustitución consiste en reemplazar o sustituir un material o equipo o realizar una modificación a un área o proceso de forma tal que no sea indispensable el ingreso a un espacio confinado. Hay que aislar al trabajador de todas las fuentes de peligro a las que puede estar expuesto en el interior de un espacio confinado, colocando algún tipo de barrera, por ejemplo el procedimiento LOTOTO. En los controles de ingeniería, pues es reducir la exposición a los riesgos existentes en el interior de un espacio confinado haciendo uso de equipos o sistemas de ingeniería para lograr la mitigación de los mismos. Los controles administrativos permiten reducir la exposición a los riesgos presentes en un espacio confinado, concientizando a los trabajadores de los peligros que estos presentan o representan, capacitando al personal de tal forma que conozca los equipos de protección personal que debe usar para mitigar los peligros y aplicar los procedimientos de manera correcta para tener un trabajo de manera segura. Y el último es el equipo de protección personal, que permite reducir la exposición a los riesgos presentes en un espacio confinado a través del uso de dispositivos y equipos de protección personal cuando ya se han implementado las demás líneas de control de la jerarquía y aún así puede existir algún riesgo, entonces se dota al personal con el equipo de protección personal necesario para realizar la actividad en ese espacio confinado. Vamos a identificar los espacios confinados presentes en la planta de Argos, Honduras. Existen muchos espacios confinados, los cuales no los mencionaré, pero están distribuidos en diferentes partes de la planta. Hay espacios confinados en machaqueo A, en crudo, en cocción, en petcock,
y en cemento 1. Vemos en la imagen inferior un ejemplo. En el caso de los molinos es considerado un espacio confinado. Si observamos la abertura para el ingreso a este, ya sea para darle un mantenimiento, es una abertura que permite únicamente el acceso para una persona y esta tiene una función de entrada y de salida. También hay espacios confinados en cemento 1A, en cemento 2, en machaqueo B. Los ductos son considerados también espacios confinados, así como las salidas restringidas que se pueden observar en las imágenes inferiores. ¿Qué reglas son las que se tienen que conocer respecto a un espacio confinado? Hay 7 reglas que tenemos que conocerlas y debemos aplicarlas. Número 1, tenemos que evaluar, tenemos que clasificar y señalizar el riesgo existente en ese espacio confinado. Número 2, tenemos que realizar el permiso de trabajo de espacio confinado y hacerlo firmar por la persona encargada del área antes de realizar el trabajo. Número 3, el acceso a estos espacios confinados solo está permitido para personal autorizado y capacitado sobre los riesgos, procedimientos de control y plan de rescate. Número 4, hay que verificar el plan de comunicación entre el personal que entra al espacio confinado y el personal que está en el exterior de este. Número 5, pues hay que asegurar la ventilación del espacio confinado. Si hay peligro de gases, una persona competente debe de realizar y monitorear las pruebas ambientales respectivas durante la ejecución y también previo a la ejecución de la tarea. Número 6. Hay que asegurarse de tener los medios necesarios para evacuar de forma rápida de un espacio confinado. Y número 7. Hay que consultar. En caso de dudas y para la actividad si se observa un riesgo imprevisto, hay que consultar a personal que esté más capacitado. ¿Qué riesgos se presentan en un espacio confinado? Existe la posibilidad de sepultura por caída de material, vibraciones, sofocación por inhalación de polvo, puede haber un riesgo de explosión, caída de distinto nivel o en el mismo nivel, iluminación deficiente, falta de oxígeno, fatiga física por sobreesfuerzo, calor, inhalación de gases, polvo, humo, intoxicación por sustancias tóxicas, posturas inadecuadas, puede haber presencia de ruido, caída de objetos y material desde altura, incendio o electrocución. Estos son los riesgos más generales que pueden haber en un espacio confinado. ¿Qué son las atmósferas peligrosas en un espacio confinado? Bueno, la atmósfera en un espacio confinado se considera peligrosa si tiene una o más de las siguientes situaciones. Puede haber deficiencia de oxígeno en la atmósfera dentro de ese espacio, o puede haber el opuesto, que es un enriquecimiento de oxígeno, así como puede haber presencia de gases, de vapores y polvos inflamables o presencia de gases tóxicos. Si se cumple cualquiera de estas, tenemos una atmósfera peligrosa en ese espacio confinado. Veamos cada uno de estos. Primero, la deficiencia de oxígeno. El aire normal que nosotros respiramos contiene un 21% de oxígeno. Un espacio con un contenido debajo del 19.5% de oxígeno es considerado una deficiencia, que puede causar que una persona colapse y muera. La reducción de oxígeno es causada por la moosidad, actividades bacterianas o desplazamiento de otros gases, y el uso de gases inertes como el nitrógeno para contrarrestar los vapores inflamables puede dar como resultado una atmósfera deficiente de oxígeno. Según el porcentaje de oxígeno presente en esa atmósfera, así reacciona nuestro organismo presentando diferentes sintomatología. Del 19.5 al 16%, recordemos que vamos en una reducción, en una deficiencia de oxígeno, puede presentarse fatiga y mala coordinación. Del 16% al 12% puede haber un incremento de la respiración y el pulso, no hay una coordinación y hay un juicio pobre. Del 12% al 10% hay un incremento de la respiración
y se puede observar una coloración azul en los labios y confusión mental. Del 10 al 8% puede haber presencia de náuseas y puede haber presencia de vómito. Del 8 al 6% ocurre un colapso y una muerte en aproximadamente 8 minutos. Y del 6% a un definitivo 0%, la persona expuesta a esta carencia de oxígeno cae en coma en 40 segundos y muere. El opuesto, que es el enriquecimiento de oxígeno, el aire normal que respiramos, como veíamos, contiene un 21% de oxígeno. No quiere decir que si un espacio confinado tiene más cantidad de oxígeno, es mejor. No. Un espacio con un contenido mayor de 22.5% se considera una atmósfera enriquecida de oxígeno, y esas fuentes de oxígeno extra se da típicamente por fugas en cilindros usados para trabajo con equipo de corte oxiacetileno. El detalle está en que las cantidades de oxígeno mayores de 22.5% son un peligro de fuego o explosiones en presencia de otras sustancias inflamables. Por lo tanto, también es considerada una atmósfera peligrosa. La presencia de gases, vapores o polvos inflamables pueden dar ignición en presencia de una chispa o una flama. Si ésta está sobre el nivel de aire llamado LEL o LEL, límite bajo de inflamabilidad, los gases o niveles de vapores arriba del 10% de su límite bajo de inflamabilidad son considerados peligrosos y no se pueden entrar a espacios confinados hasta que se haya reducido estos niveles. En las imágenes inferiores podemos observar cómo se realiza lo que es el monitoreo de la atmósfera en un espacio confinado previo a su ingreso a través de dispositivos tecnológicos. Hay dos en este caso que veremos más adelante. Y la última es la presencia de gases tóxicos. El nivel es muy alto, la mayoría de los químicos en el aire pueden ser mortales al contacto o pueden ocasionar daños permanentes. En niveles bajos, los químicos también pueden causar daños. La mayoría de los químicos tienen un PEL o límite permisible de exposición, y si se sobrepasan estos límites pueden causar daños o muerte. Ya sean químicos no tóxicos o en niveles bajos, si los niveles están en suficiente cantidad o suficientemente altos, son peligrosos. Y las muertes más comunes en espacios confinados resultan por los químicos del sulfuro de hidrógeno y el monóxido de carbono. Veamos en la imagen inferior izquierda cuáles son los efectos que pueden ocurrir de acuerdo a la cantidad de sulfuro de hidrógeno presente, partes por millón, en un espacio confinado. Puede haber un olor, se puede percibir un olor fuerte, se puede perder el olor, puede causar en ciertas cantidades lo que es tos o enrojecimiento en los ojos, llega una pérdida del conocimiento en 30 minutos, un colapso instantáneo y muerte en minutos. Entre más aumenta la cantidad presente de estos gases tóxicos, es mucho más peligroso. El sulfuro de hidrógeno se encuentra en los sistemas de alcantarillado, por ejemplo. Los monóxidos de carbono son el resultado de combustión interna de motores. Su límite permisible de exposición es de 35 partes por millón. Y otros químicos tóxicos pueden incluir el humo de soldadura, vapores de residuos líquidos en tanques de almacenamiento u otros productos usados en espacios confinados. ¿Cómo se realiza el monitoreo de la atmósfera en un espacio confinado? Bueno, en imágenes anteriores vimos el ejemplo de cómo se utiliza dispositivos tecnológicos para poder monitorear una atmósfera. Bueno, y es que así se realiza el proceso de evaluación analítica, es ejecutada en el sitio de trabajo utilizando equipos electrónicos portátiles llamados analizadores de gases, para determinar las características de la atmósfera en cuanto a la concentración de vapores y gases tóxicos, la concentración de oxígeno en el aire
y el nivel de inflamabilidad. Al realizar este monitoreo en la atmósfera se debe de tener en consideración varias advertencias. Número 1. Nunca debemos de confiar en nuestros sentidos para determinar si una atmósfera es segura o no. Número 2. Muchos gases o vapores tóxicos no se pueden oler. Tampoco se puede determinar el nivel de oxígeno a menos que se tomen muestras respectivamente. Siempre hay que tomar lectura a varios niveles para asegurarse de que todo el espacio es seguro. En la imagen de la parte inferior izquierda podemos ver cómo se realiza el muestreo. Y este muestreo debe llevar un orden. Hay que verificar el contenido de oxígeno, la presencia de combustibles y la presencia de gases tóxicos como el monóxido de carbono y cualquier otro material peligroso. El muestreo pues se realiza el más liviano que el aire, que es el metano, el monóxido de carbono, que es igual que el aire, y el sulfuro de hidrógeno, que es mucho más pesado que el aire. Por eso tenemos que realizar muestreos en diferentes niveles, tanto superior como muy inferior. El que haya un buen aire en la entrada no quiere decir que también es bueno en el fondo del espacio confinado. Puede haber un buen aire, puede haber un aire pobre a nivel intermedio del espacio confinado o un aire muerto al final de este. En las imágenes al lado derecho podemos observar dos tipos de analizadores de gases que son utilizados generalmente en la planta para poder realizar el monitoreo de atmósferas peligrosas. Los requisitos que tienen que tener las personas que van a ingresar al espacio confinado es contar con los permisos autorizados respectivamente, así como contar con su equipo de protección personal. También aquí se involucra el equipo de rescate, como podemos observar en la imagen al lado derecho, que se debe de contar en caso de realizar algún procedimiento de emergencia o rescate. Podemos observar lo que es el trípode, la cuerda de vida, el arnés de cuerpo completo como parte del equipo de protección personal específico para trabajos en espacios confinados, y el equipo básico que debe de llevar de su casco, debe portar sus guantes, etc. Y en esta ocasión, ya que es un espacio confinado, tiene que utilizar el equipo autocontenido o de respiración autónoma al momento de ingresar. También tiene que tener esta persona que va a realizar ese trabajo entrenamientos vigentes, debe estar capacitado, no debe padecer de claustrofobia, de ansiedad o de miedo a las alturas. También tiene que hacerse un chequeo previo de la presión y que esté en buen estado. Antes de realizar este tipo de trabajo debe dirigirse a la clínica de la planta a poder chequear su presión arterial y que ésta esté en correcto estado para poder ejecutar dicha actividad en espacio confinado. El índice de masa corporal de la persona debe ser preferiblemente menor a 30 kilogramos por metro cuadrado. Debe contar con medios de comunicación para estar en constante comunicación con las personas involucradas. Y debe de cumplir con los procedimientos correspondientes para este tipo de trabajo. Se tiene que tomar en consideración la autorización de los permisos, la vigilancia, ya que debe de haber una persona como observadora mientras la otra ingresa al espacio confinado a realizar el trabajo. Debe de verificarse las entradas y salidas, la limpieza alrededor de los puntos de acceso del espacio confinado y de todo lo que involucre en este, el equipo de monitoreo que va a estar encargado de monitorear, valga la repetición de palabras, las atmósferas y ver cómo éstas se comportan, y la constante comunicación con el personal que está dentro del espacio confinado para conocer su estado actual o si existe algún riesgo y debe de evacuar o ir a su rescate, así como garantizar una ventilación correcta de este espacio confinado, ya sea utilizando ventilación forzada. El cálculo del índice de masa corporal pues conlleva una fórmula sencilla que vamos a dividir nuestro peso en kilogramos entre nuestra estatura al cuadrado. Es decir, la fórmula es IMC igual a peso entre estatura por estatura.
Las variables tienen que ser el peso en kilogramos y la estatura en metros. Vamos a ver un ejemplo. Juan tiene un peso de 190 libras y tiene una altura, o sea, mide, su estatura es de 1.80 metros. Tenemos el peso, pero está en un valor de libras. Vamos a convertirlo a lo que es kilogramos. Y un kilogramo es el equivalente a 2.2 libras. Por lo tanto, vamos a dividir las 190 libras que pesa Juan, entre 2.2 para que este resultado sea en kilogramos. El resultado nos da 86.4 kilogramos. La estatura de Juan es de 1.80 metros. Pero si vemos en la fórmula, tenemos que multiplicar nuestra estatura. Es la estatura por la estatura, es decir, 1.80 por 1.80 y nos va a dar 3.6 metros al cuadrado. Entonces, el índice de masa corporal va a ser el peso entre esa estatura al cuadrado, es decir, los 86.4 kilogramos que pesa Juan entre 3.6 metros al cuadrado, que es la estatura, y nos va a dar un valor de 24. Si vemos en la escala, el índice de masa corporal de 24 oscila entre un índice normal. El índice normal, que está en color verde, oscila de 18.5 a 24.9. Arriba de eso se va a entender como sobrepeso, y entre más alto sea ese índice de masa corporal, se va alcanzando los grados de obesidad, y si es menor a 18.5 es considerado bajo peso. Por lo tanto, es considerable de que la persona que va a ingresar a un espacio confinado, su índice de masa corporal debe ser menor a 30 kilogramos. Es decir, tiene que estar por mucho en un sobrepeso normal. Los documentos que son necesarios para el ingreso a un espacio confinado son el permiso de trabajo en espacio confinado, que deberá ser revalidado en cada cambio de turno cuando el trabajo involucre 2 o más turnos, y colocado en la entrada del espacio confinado, y una copia en el tablero de aviso de bloqueo de la sala de control. El plan de trabajo seguro o PTS deberá ser revalidado por medio de firma de recepción en cada cambio de turno, cuando se involucre también 2 o más turnos, y colocado en la entrada de ese espacio confinado. En caso de no existir una PTS, debe de tener por lo menos un ART. El ART es el análisis de riesgo de la tarea, que deberá ser uno para cada actividad en espacio confinado. ¿Cómo hacer un ART? Lo podemos ver en la formación específica de análisis de riesgo de la tarea. Y el plan de rescate debe de existir uno para cada actividad de espacio confinado, debidamente revisado por una persona de la brigada de respuesta de emergencia o una persona competente. Veamos qué es el permiso para trabajo en espacios confinados. Este es un documento que se emplea para poder realizar un trabajo en espacio confinado. Por eso es denominado permiso en trabajo de espacio confinado, o TEC por sus siglas. Y es requisito su análisis, su comprensión, su llenado y la autorización previa antes, es decir, de realizar este trabajo. Ahora, ¿cómo está estructurado este documento? En la parte frontal podemos identificar dónde vamos a realizar ese trabajo, es decir, dónde está ubicado ese espacio confinado, cuándo lo vamos a ejecutar, en qué área se va a ejecutar, qué es lo que vamos a hacer, una descripción breve de ese trabajo, qué equipo de protección personal adicional necesitamos. Ocupamos el arnés de cuerpo completo, ocupamos cuerdas de vida, respirador, protección auditiva porque hay presencia de ruido. Necesitamos un traje contra partículas, el equipo autocontenido o de respiración autónoma. Ocupamos traje de soldador o un traje aluminizado debido a que hay altas temperaturas dentro de este espacio. ¿Qué medios de comunicación tenemos para poder ejecutar la actividad? Radio, teléfono, a través de la voz, a través de gritos, a través de señales de manos
a través de cuerdas, alar la cuerda para indicar de que todo está bien o que hay algún riesgo. ¿Qué tipo de verificación en el permiso se tiene que hacer? Hay que responder estas preguntas con sí o no aplica. Si el equipo de trabajo se revisó, se analizó el ART, es necesaria un bloqueo de energía, se cumple el procedimiento Lototo en esa actividad que vamos a realizar, y así en cada una de estas preguntas responderlas correctamente. Miembros del equipo de trabajo, ¿quiénes son las personas que van a participar? Colocar sus nombres, poner el chequeo de presión arterial si la realizó o no, acompañado del documento que emite la clínica médica de planta para garantizar que sí se realizó la presión arterial, ese chequeo. La medición de gases o nivel de oxígeno en ese momento, a qué hora, qué cantidad hay de monóxido de carbono, de sulfuro de hidrógeno, etcétera. La temperatura también es considerada. La autorización de este permiso, pues quién lo firma, el líder del equipo de trabajo y la firma del supervisor Argos del trabajo. En la parte de atrás, pues qué equipos y mediciones son necesarias para el espacio confinado. Aquí se pueden identificar 3 colores. Los que están en amarillo, pues estas las tiene que evaluar directamente el líder. Los que están en color rojo, pues sí se deben de evaluar obligatoriamente. Y los que están de color blanco, pues no son necesarios. Y todo depende de en qué lugar o a qué espacio confinado se va a asistir y qué es lo que se va a realizar. En cuanto a la planificación de emergencia o rescate, este es un documento que nos permite planificar la realización de un rescate en caso de que exista algún incidente, así como vimos en los diferentes riesgos que hay dentro de un espacio confinado. ¿Qué conlleva esta planificación? Primero, pues identificar la instalación donde se está realizando ese trabajo, qué tipo de trabajo es, debido a que el plan de rescate se puede utilizar y se debe de utilizar tanto para espacios confinados como para trabajos en altura. Qué fecha, qué hora, el lugar de ejecución, la breve descripción del trabajo, y si es un espacio confinado hay que colocar el nombre de la persona que está como observadora de la ejecución de esa actividad. Aparecen lo que son los números de contactos en planta en caso de emergencia. Luego un espacio donde se va a colocar los datos de los brigadistas que llegaron a hacer la revisión de este plan de emergencia, la firma o el nombre del supervisor Argos, el contratista y sus números de contacto, así como la información de dónde pueden ser atendidos los miembros del equipo de trabajo en caso de una emergencia, ya sea un hospital o una clínica donde tienen su seguro médico o su seguro de vida. La información de las personas que están ejecutando el trabajo, el nombre del colaborador, su tipo de sangre, si tiene algún padecimiento o dolencia, el nombre de un familiar o un contacto en caso de emergencia y su número respectivo, así como los números de emergencia que están ahí mismo de cuerpos de socorro externos en caso de que se necesiten. En la parte siguiente está la verificación en caso de rescate. Una vez evaluando la actividad que se está realizando, hay que determinar el nivel de rescate que puede ser empleado para tal y describir brevemente cómo se realizaría este rescate en uno de esos 5 niveles que corresponde a la actividad que se esté ejecutando en el espacio confinado. La forma de comunicación que se está manejando, si es por voz, si es por radio o si es por teléfono celular. El entorno de trabajo es ruidoso, hay que considerar ese aspecto. Hay radios suficientes para todo el equipo de trabajo, la forma en cómo ellos se comunican, todos pueden comunicarse. Están los números de teléfono también estipulados en el ART o en el PTS, o si hay algunas observaciones en cuanto a la comunicación adicionalmente. Luego están los equipos y los medios mínimos necesarios para la intervención del rescate en menos de 10 minutos. Tenemos que ver qué equipos son los mínimos que necesitamos y que tienen que estar presentes en el área de trabajo en caso de que ocurra un incidente y atender de inmediato el rescate, ya sea el arnés de cuerpo completo, puntos de anclaje, escaleras, cuerdas de vida, mosquetones,
trípodes, analizadores de gases, botiquín, camillas de rescate, si hay otros, cuáles, la forma en cómo se debe de acceder a la víctima en caso de un rescate a través de andamios, a través de escaleras, se necesita un brazo articulado, hay que alar a la víctima a través de acceso, hay que alarla con pértiga o un descenso hasta llegar a la víctima y poder realizar ese rescate y las posibles obstrucciones que puede llegar a la víctima. También tienen que ver la validación por parte del brigadista, si es congruente con todos los demás procedimientos, lo que aquí se describe, si hay presencias adversas en cuanto a las condiciones climáticas, cómo se realizaría el aislamiento en esta zona de emergencia, si se tiene que colocar cintas para delimitar o conos u otro medio para poder infringir el acceso solamente a las personas que están ejecutando este rescate. Luego hay que validar este plan por parte del brigadista de que esté todo en forma, que esté todo correcto y la aprobación del mismo por parte del supervisor. Para esto conlleva colocarle el nombre y la firma que deben corresponder específicamente. Luego vamos a lo que es la acción del plan de emergencia. Realizar la acción del plan de emergencia conlleva a una verificación previa analizando el lugar o el caso descrito donde se está ejecutando el trabajo en espacio confinado. Luego de eso hay que hacer una activación de la emergencia. Esta activación de la emergencia llama a los cuerpos de rescate, la brigada de emergencia, para poder atender directamente. Si es necesario que se movilice la ambulancia, se deberá realizar como tal. Hay que evaluar la escena, hay que evaluar riesgos, hay que evaluar y analizar u ordenar si es necesidad de apagar equipos, hacer cortes de energía o monitorear los niveles de oxígeno y explosividad del lugar. Hay que darle una atención específica a la persona o a la víctima que está dentro del espacio confinado y que hay que rescatarle. Si es necesario oxigenar al lesionado, si hay que rescatarle por cuerda, etcétera, o si se tiene que activar un plan de emergencia externo en caso de no contar con los recursos, por ejemplo el apoyo de la Cruz Roja o la Protección Civil. También aquí tiene que volverse a tocar el tema del índice de masa corporal en el caso de las personas que van a ejecutar el rescate y también a la persona a la que van a rescatar. Por eso es muy importante que el índice de masa corporal se deba de cumplir esos índices, debido a que puede dificultar el rescate, ya sea que quienes rescatan no cumplan con esto o la víctima tampoco lo cumpla, y eso puede perjudicar salvar su vida. Hay que considerar algunas prohibiciones en cuanto a la ejecución de un plan de emergencia. ¿Qué es lo que está prohibido para el brigadista? Bueno, está prohibido ingresar a un espacio confinado si no se monitorea la atmósfera. Está prohibido ingresar sin equipo de aire autónoma cuando la atmósfera está enriquecida. Es prohibido realizar rescate sin inspeccionar el equipo de rescate que se va a utilizar. Es prohibido usar equipos de corte, soldaduras o realizar boquetes en espacios confinados con atmósferas enriquecidas, ya que puede conllevar un riesgo de explosión. Y es prohibido intentar hacer el rescate sin contar con los recursos o apoyos necesarios. Todo esto se tiene que considerar en cuanto a la acción de un plan de emergencia y rescate en un espacio confinado. La información provista en esta presentación se basa de información en documentos anteriores, la cual fue actualizada y reestructurada en acompañamiento con la oficina CISO de la planta Piedras Azules de Argos, Honduras, para fines formativos, y otra información, texto, imágenes y vídeos de fuentes externas acorde a la formación provista y personal con experiencia dentro de la planta. Trabaja seguro, quédate con nosotros.